Vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy, continuando con la serie de Yeshua, el profeta al cual oír. El Eterno habló en todos los tiempos a través de los patriarcas y los profetas, y en estos últimos tiempos ha hablado a través del Hijo, dice la carta a los Hebreos, a través de su Hijo, por medio del cual hizo el universo y todas las cosas, ¿verdad? Y Él se hizo hombre, se acercó. Hoy vamos a ver el siguiente capítulo de nos quedamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos con Sefer Mebaser Yohanan, el libro de la buena nueva de Yohanan, para escudriñar las palabras de Yeshua ahí. Nos vamos a ir deteniendo por expresiones pues muy profundas sobre el contexto celestial, por cierto. Aquí luego vamos a entrar ya en materia también respecto a esa otra faceta que estaba escondida en la antigüedad, como lo hemos hablado antes, cuando Moshe sube al monte, aunque aprecian al Mashiach, ¿verdad? Dice que finalmente toda la Kavod HaElohim, cuando Moshe le dijo al Eterno, muéstrame tu Kavod, dice que lo llevó al monte, ni siquiera se le dio a conocer a través del Hijo por completo, ¿verdad? Dice que cubrió su rostro y solamente a sus espaldas vio. Pablo nos dice en los Corintios que estaba velado, por supuesto, estaba escondido, ¿verdad? A cara cubierta se podía presenciar. Pero venido el Hijo, venido el Mesías, entonces vemos a cara descubierta, dice, sin el velo y que ocultaba a la imagen del invisible. Y no solamente eso, sino que además Yeshua viene a mostrarnos el cielo. Aquí vamos a ver más adelante cómo Yohanan da el testimonio de él, que dice, el que viene del cielo pues habla cosas del cielo, no habla cosas de la tierra. Y ahorita vamos a ver con el diálogo con Nicodemo, ¿verdad? Cómo le dice también que es necesario esforzarse al menos para comprender las cosas ya reveladas de la tierra sobre las cosas espirituales, porque vienen cosas más profundas que son las cosas celestiales. En el capítulo número 3 vamos a ver este famoso diálogo con un judío de renombre, conocido como Nicodemo, llamado aquí como Nicodemo, miembro del Sanedrín. Según la tradición, este hombre llegó a creer que Yeshua era el Mashiach, era el enviado del Eterno, y según la escritura atestigua que presentaba cierta defensa a favor de Yeshua, como aparece en el capítulo 7 y el capítulo 19, también participando con Yosef de Arimatea el día que es sepultado. Y bueno, en el catolicismo se le reconoce su vida, y bueno, obviamente también ahí se van por el otro lado, ya lo hacen santo, es San Nicodemo. Ya sabemos que esas expresiones romanas pues están totalmente canonizadas, dogmatizadas. Era un santo Nicodemo, bueno, no en los cánones de la Iglesia Católica, sino dentro de los conceptos hebreos, pues era un hombre apartado, pues así como Natanael, así como Yohanan, así como muchos israelitas eran kedoshim. ¿Por qué? Porque la Torá dice ser kedoshim, bueno, el Eterno a través de la Torá dice ser kedoshim como yo soy kadosh. Entonces, bueno, así le llamó la Iglesia Católica, pero todos somos llamados a ser kedoshim, todos somos llamados a ser santos, no por la canonicidad, sino porque es un mandamiento del Creador, ser kedoshim, santos, apartados, consagrados, porque el Eterno es apartado. Pero bueno, así se le conoció en la tradición cristiana como San Nicodemos. Pero bueno, Nicodemo era un judío, ¿verdad? Algunos creen que era de Galilea, por el diálogo también que tiene con los fariseos en el capítulo 7.
Pero lo que sí se cree, como dice aquí la escritura, era un líder de los judíos, quiere decir, era un miembro del Sanedrín, muy posiblemente una persona de renombre importante, y que según los diálogos y los relatos del primer siglo, incluso textos extrabíblicos, es un hombre que llega a creer en Yeshua, llega a creer, es decir, y vamos a seguir hablando de esto, creer en Yeshua como Mashiach, enviado del Padre. Y es que en el Nuevo Testamento del Brit Hadashah, aquí están los conceptos verdaderos de qué es creer. No es nada más de que, ay, sí, yo creo en Jesús y hago mi oración del pecador y ya. Eso no es creer, por favor. Vamos a ver una y otra vez que creer no es una expresión filosófica de yo creo y sí, y murió y por mis pecados y gracias. Creer es creerle y acercarse y averiguar de él y conocer de su instrucción, ¿verdad? Y tener el interés de profundizar en el mensaje de él. Ajá. Bueno, vamos al capítulo 3 y vamos a ver, vamos a conocer un poquito sobre este hombre. Dice el capítulo 3 de Mebaser Yohanan, había allí cierto varón de los Perushim, cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los Yehudim, es decir, dentro del judaísmo. Ahora, otra vez vamos a recordar, cuando habla de los judíos, acuérdense que dentro de todo lo que era el antiguo territorio del pueblo de Israel, que incluía Samaria, Judea, Galilea, todas estas regiones, hasta el norte, Tiro y Sidón, estaban seccionadas justamente por estos nombres y tenían ciertas particularidades. Por supuesto que en Judea, en el sur, se les llamaba así por la zona geográfica, pero además se acentuaba la forma religiosa que era la farisea especialmente, ¿no? Aunque obviamente había Leviim, que eran los saduceos, que eran la mayoría de los que administraban los asuntos de la fe. Los fariseos era una parte minoritaria dentro del liderazgo, porque el Sanedrín era el mero mero, y los fariseos estaban divididos además entre la escuela de Gilel y la escuela de Shammai, y los que llegaron a creer todavía era un grupo más pequeño, más reducido de entre los dos, ¿ok? Pero este hombre entonces dice que era líder, es decir, era un rabino. Algunos creen que era básicamente miembro del Sanedrín, o llegó a ser miembro del Sanedrín. Y por supuesto, como muchos otros judíos, Perushim, fariseos, les llamaba la atención, por supuesto, la obra de Yeshua, ¿verdad? Su testimonio, las señales que él hacía, tanto que por supuesto no podían negarlo. Ya hemos hablado de estas características, ¿cómo se puede decir? De la humanidad en general, pero sometida al rigor de la religión. Lo único que salva ahí es la honestidad, ¿ok? Puede ser muy, muy religioso, pero si se es honesto, lo religioso no pesa demasiado. Aquí vemos a un hombre que era fariseo, era líder, pero era honesto en el sentido de que podía reconocer de que había algo más que un profeta en Israel, ¿verdad? Alguien enviado de Elohim. Y aquí lo vamos a ver, vean lo que dice en el 2. Este hombre, Nicodemo, fue a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has sido enviado por el Todopoderoso como un maestro. Fíjense nada más, como un maestro. Dice: pues los prodigios que tú realizas, nadie es capaz de realizarlos, sino aquel con quien el Todopoderoso habita, o está en él. Bueno, ya sabemos que hay las controversias aquí. Por un lado, el cristianismo dice que cuando llega de noche, llega a escondidas, que no quería que el Sanedrín se enterase y que
iba como temeroso y que era una forma muy cobarde de buscarlo. Por otro lado, las fuentes mesiánicas dicen que no, que esto era parte de la tradición, que se juntaban de noche en las reuniones para el partimiento del pan y no había ningún problema. Es muy posible que pudo haber sido Shabbat, el partimiento del pan. Cuando dice vino de noche, no se extrañaría para nada dentro del contexto judío. Que fuese él a una recepción de Shabbat, es decir, dice cuando llegó de noche, no se extrañaría, porque la gran mayoría de los acontecimientos que vemos relatados en el Brit Hadashah son en Shabbat. Él está enseñando, él enseña a sus discípulos, él va a la sinagoga, él enseña, todo esto. Entonces, es muy posible que esto vino de noche, se está refiriendo a lo que se conoce en el Medio Oriente hasta el día de hoy como el partimiento del pan, es decir, el momento para cenar y muy posiblemente en la cena de Shabbat. Es muy posible, esto no se puede dudar, ¿verdad? En otro contexto, pues cualquier día, llegó de noche cualquier día. Pero bueno, es muy posible que cuando dice de noche, ya hemos visto, por ejemplo, en el libro de Nehemías, ¿verdad? Cuando dice que retomaron la observancia de Shabbat, dice que cuando después de oscurecer, caída la noche, comenzaba Shabbat, ahí se paraba todo Israel. Y muy posiblemente ya estaban en este momento. Y dice, le dijo entonces le dice maestro, primero le dice maestro, y luego dice sabemos, muy seguramente no iba solo, posiblemente iba con alguien, y si no iba con alguien, muy posiblemente él y otros más dentro de Israel sabían, es decir, líderes, gente importante, judíos importantes, sabían, ¿verdad? Sabían, por eso sabemos, no dice sé, no dice yo sé o supongo, no dice sabemos que ha sido enviado por el Todopoderoso como un maestro, porque las señales, los prodigios que tú realizas, nadie es capaz de realizarlos sino aquel con quien está Elohim. Elohim está contigo, básicamente lo que le está diciendo, el Todopoderoso está contigo, ¿verdad? Tú eres un maestro enviado por él, y esos prodigios, esas señales, nadie las puede hacer. Y vean lo que le dice Yeshua, vamos a las palabras de Yeshua rápidamente. Yeshua luego le responde, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Elohim. ¿Qué respuesta es esta? Bueno, primero viene Nicodemo y le dice, maestro, rabí, imagínense, llega Erev Tov, Shabbat Shalom, a lo mejor si era Shabbat, viene a cenar y le dice, sabemos que vienes de Elohim como un maestro, las señales y los prodigios que haces, nadie los puede realizar, solamente alguien que tiene la presencia divina. Lo muy interesante es de que Yeshua lo introduce a un diálogo, ¿verdad? A un diálogo en donde lo va a llevar a un escalón que aparentemente todos ellos todavía no habían subido. Aunque estaban entendiendo, fíjense, estaban entendiendo por las señales que era enviado de Elohim. Pero, aquí hay un pero. Maestro, sabemos que vienes como maestro, enviado de Elohim. Tú realizas prodigios y señales, ¿verdad? Y nadie puede hacer eso porque sabemos que quien lo hace es porque Elohim está con él. ¿Qué es lo que entiende rápidamente Yeshua de Nicodemo? De que solamente como cualquier humano, fíjense, y aquí vamos a recordar, aquí vamos a recordar la necesidad que el ser humano tenemos de subir ese escalón.
y poder entender qué es el reino de los cielos, porque hasta el día de hoy mucha gente todavía sigue diciendo que el reino no vino, que el reino no se acercó, que el reino no lo trajo el Mesías, que todavía viene en el futuro. ¿Por qué? Porque siguen como Nicodemo en su primer fase. No pueden percibir el reino de los cielos. Solamente dicen, ay, sí fue el Mesías, hizo milagros, resucitó, las señales, no puede ser negado, hizo esto, hizo lo otro, y verdad, levantó los muertos, sanó, pero no pueden entender, percibir y reconocer el reino de los cielos. Hay una gran diferencia entre conocer al Mesías milagroso y con señales que envió el Padre, y otra cosa de poder percibir el reino que Él trajo y ser parte de Él. Fíjense nada más. Entonces, Yeshua lo entiende. Él dice, bueno, como cualquier hombre, ve las señales. La mayoría de la gente seguía a Mashiach porque veía los milagros, veía las señales, quería un milagro, y ahí iban detrás. Pero cuando Yeshua les enseñaba qué era el reino y los desafiaba, se daban la vuelta y se iban. Se daban la vuelta y se iban. ¿Se acuerdan cuando Yeshua llega un momento y les dice a toda una bola de ¿cómo se dice? Simpatizantes? Dice, ustedes me siguen nada más porque hay comida, ¿verdad? Más porque hay comida, no más porque les doy de comer. ¿Se acuerdan qué pasó con ellos? Pues estaban maravillados, ¿verdad? Oye, el milagro, mira, multiplicó la comida y miras esto y vamos, y la popularidad. Y cuando les dice las cosas como deben de ser, se dan la media vuelta y se van. Se dan la media vuelta y se van. Incluso sus mismos discípulos les llega a decir, ustedes también, si se quieren ir, órale, vámonos. Y entonces sus discípulos entendieron que no se trataba de que le seguían nada más por comer, sino le decían, ¿a dónde iremos? Si tú tienes, ¿qué dicen? ¿Qué dijeron sus discípulos? ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, los discípulos ya habían subido ese escalón y no le seguían porque les daba de comer, sino le seguían porque sabían que había palabras de vida eterna, que cada vez que hablaba, sus palabras eran vida. Y cada vez que hablaba la profecía y cada vez que hablaba las promesas, sabían que había eternidad en él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando llega Nicodemo, lo único que sabe es, este hombre es enviado de Elohim. Bueno, cualquiera podría decir eso. Este hombre hace señales porque Elohim está con él. Cualquiera podría decir eso, es un profeta. Pero Yeshua rápidamente le dice, ciertamente te digo, emet ve'emet, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Elohim. Rápidamente le llega con esta expresión y Nicodemo dice, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Obviamente la expresión de Yeshua, pues en un sentido literal, ¿verdad? Exige una explicación, y algunos creen que Nicodemo responde de forma sarcástica, porque obviamente nadie y en todo tiempo y nunca jamás ha ocurrido algo como que alguien entre en el vientre de su madre y vuelva a nacer, ¿verdad? Algunos creen que podría él pensar que a lo mejor esto sí va a llegar a ser posible, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones finalmente está mostrando, por supuesto, que Nicodemo todavía no sabe lo que quiere decir Yeshua. Yeshua, ¿qué le responde? Le responde lo mismo, pero en otras palabras. De cierto te digo, si alguno no nace de agua, ahí va, de agua y del Ruach, no puede entrar en el reino de Elohim. Y aquí se lo dan otras palabras. Primero lo dice, si no nace de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Algunos creen que la expresión está relacionada
a una expresión coloquial que era nacer del cielo, nacer de arriba. ¿Por qué? Porque cuando él dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo o que no nace del agua y del ruaj, está haciendo una diferencia, ¿verdad?, entre el nacimiento terrenal y el nacimiento celestial. Es decir, en el pueblo de Israel, el nacimiento, pues obviamente, como en todas las naciones y en todas las personas, es un evento importante. Y junto con eso, en el nacimiento, ¿verdad?, venía para el nuevo israelita el nombre que por revelación se le daba, y a los 8 días el Brit Milá, introducido al pacto, y entonces venía a ser un nuevo miembro de Israel. El nacimiento, ¿verdad?, siempre era parte, por supuesto, importante, más cuando era el primogénito, y venía a ser el Israel, la descendencia de Jacob. Sin embargo, también vemos, y Yeshua aquí nos enseña, que nacer en este cuerpo, en esta tierra, ¿verdad?, no es todo, ¿no?, sino que hay un nacimiento superior, justamente, que es el espiritual, que es el del cielo. Ahora, el pueblo de Israel, cuando peca, vivía en una condición caída, impura, ¿ok? ¿Qué necesitaba el pueblo de Israel para ser renovado y poder entrar a la presencia divina? Necesitaba el agua, por supuesto. Es decir, cuando hace alusión al nuevo nacimiento y nacimiento en agua, le está diciendo, ¿verdad?, a Nicodemo cómo comenzó así el mensaje del reino de los cielos, para conectarlo a lo que necesitaba él hacer. ¿Y qué era? Hacer una tevilá. Hacer una tevilá. ¿Cómo que hacer una tevilá? Bueno, y aquí es donde entramos en este asunto. Otra vez de la tevilá o del bautismo. ¿Qué es la tevilá? ¿O qué debería ser la tevilá diferente del bautismo? El bautismo no es un requisito de la iglesia en el bautisterio o en el río para pasar a ser miembros de una iglesia local y pasar a construir, ¿verdad?, con bloques de lodo, como hablábamos ayer, ¿verdad?, mezcla de agua, de la palabra y de tierra para hacer un edificio teológico. No es eso. La tevilá, en el concepto hebreo, ¿qué era? Cuando Yohanan comienza, porque más adelante, incluso aquí en ese capítulo, más adelante, se habla de tevilá, dice que seguían haciendo tevilá. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo llamar a Israel para que regresara de su vida, ¿qué?, de desobediencia, de su vida apartada, de su vida transgresora, y entrar a las aguas de la purificación, y salieran o nacieran como una nueva criatura, como un nuevo Israel. Este era el mensaje que comenzó haciendo Yohanan. Volveos a Elohim, porque el reino de los cielos se ha acercado. Volveos implicaba hacer una tevilá para nacer de nuevo, es decir, para presentarse a Elohim como una nueva criatura, como una nueva persona, como un pueblo bien dispuesto. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado sobre Lucas? Lucas 1:13, lo vimos también la semana pasada, en donde dice que Yohanan Hamadbil, Juan en la Tevilá, fue enviado para esto. Dice Lucas 1:17, e irá delante de él con el ruaj y el poder de Eliyahu para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los tzadikim, para preparar a el Eterno un pueblo bien dispuesto, es decir, un pueblo nacido de nuevo, un pueblo nacido de nuevo, un pueblo preparado, un pueblo lavado con el agua que primero es la palabra. Es muy interesante porque aquí vemos dos requisitos. El agua simboliza la palabra. La palabra lava también, como Pablo lo dice, ¿verdad? Una de sus cartas, la palabra lava como agua nuestra vida. ¿Por qué? Porque obviamente viene la instrucción
vienen los mandamientos que hacen en nuestra vida una nueva persona, una nueva criatura. ¿Ok? Entonces, y no solamente eso, y agrega agua y ruaj. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que dijo Yohanan? ¿Se acuerdan lo que dijo Yohanan sobre Yeshua cuando iba a llegar? Dice, yo bautizo, yo hago tevilá, yo purifico, yo hago purificación en agua. Ahí está, nació del agua. Vuelto al Creador, reconociendo su maldad. Dice, pero viene alguien que hace la purificación, ¿qué? En Ruach HaKodesh, de Esh, en aliento santo y fuego. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí vemos otra vez estas dos formas, ¿no? Ahora, y yo quiero mencionar esto porque es muy importante. Todos crecimos en iglesias, o la gran mayoría aquí en iglesias, en donde se practica el bautismo de una u otra forma, derramamiento, inmersión, aspersión, palabra o como sea, pero solamente por cumplir un requisito, ¿verdad? Literal, haciéndolo representativo según cada denominación. Pero el punto en la Torah, una vez más, y en el Brit Hadashah, de la purificación en agua para ser una nueva criatura, ¿okay? Comienza con la decisión voluntaria de cada persona de qué, de cambiar su vida. Fíjense lo que dice aquí: el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua ahí? Fíjense que le dice Nicodemo, el que no naciere de nuevo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que está dejándonos a cada uno de nosotros hacerlo. ¿Sí o no? Está dejándonos a cada uno de nosotros hacerlo. ¿Cierto? Es lo que está diciendo. El que no naciere de nuevo. Es decir, está dejándonos a todos nosotros que lo hagamos. Y es algo que en la Torah lo entendemos muy bien. Cada individuo que transgredía, cada individuo que transgredía tenía un proceso para volver al Padre. ¿Se acuerdan cuáles son? Lo vimos en la Torah relacionado a los korbanot. Es decir, cuando alguien quería rededicar su vida porque había transgredido o había habido alguna impureza, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? Dice la Torá que cuando alguien transgredía se convertía en un delincuente, había delinquido delante del Creador. Y por lo tanto el Eterno lo había rechazado. Entonces, cuando él quería volver a encontrar el favor de Elohim, ¿qué es lo que tenía que hacer? Voluntariamente regresar. Y para acercarse, ¿se acuerdan cuáles son los requisitos para acercarse? Así es, hacer un corbán. ¿Se acuerdan cuáles eran los requisitos para acercarse? Vamos, es todo el proceso de Teshuvah. Número 1, reconocer que había transgredido. Eso lo vimos en el estudio de la Torah. Reconocer que había transgredido. Número 2, ¿qué tenía que hacer? Vamos a recordar, humillarse. ¿Verdad? Ser humilde y decir, tengo que acercarme. Y eso es un corbán, llevar un corbán. Después entonces tenía que tomar algo para pagar su falta y llevarlo, ¿verdad? Llevarlo hacia el altar. Confesaba su falta, ahí está, confesaba su falta, y entonces entregaba su corbán, y también había una purificación de agua. Es decir, había un proceso en donde el Eterno ordenaba lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Pero el que quería buscar el perdón y la reconciliación tenía que actuar en su propia voluntad. ¿Qué es a lo que voy con esto? Para entender las palabras de Yeshua, si alguno no nace de nuevo, no va a poder ver el reino de Elohim. Quiere decir, en otras palabras, también lo menciona, si alguno no nace del agua y del Ruach HaKodesh, no puede entrar en el reino de Elohim. No puede entrar. Primero dice no podrá ver, y luego dice no podrá entrar. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Que
cada persona, y en este caso se lo estaba diciendo a Nicodemo, tú tienes que hacer teshuvá. Fíjense, maestro de Israel, líder dentro de los Yehudim, ¿verdad? Seguramente miembro del Sanedrín, que no había hecho la teshuvá y la tevilá de teshuvá como debía haber sido. Es decir, ir a las aguas y decir: en este momento renuncio a toda mi religiosidad, como lo hizo Shaul, ¿se acuerdan? Un ejemplo muy claro que hemos citado mucho es Shaul de Tarso. Dice que dejó toda su formación, toda su escuela farisea, su escuela de Gamaliel, todo lo tuvo por basura para volver al Creador, hacer teshuvá, volver al Creador, reconociendo a Yeshua como Mashiach. Y entonces pudo percibir el reino de Elohim. ¿Cuál es la diferencia en este momento entre, o bueno, en la misma vida de Shaul, entre antes y después? Entre antes y después justamente es eso, ¿verdad? El hacer teshuvá y volver a través de Mashiach. Entre el Shaul renovado y el Nicodemo que estamos viendo ahorita es también lo mismo. Fíjense nada más, por eso en el primer siglo el judío, y especialmente el judío líder o rabí que creía en Yeshua, era rápidamente excomulgado, le daban excomunión. Desde entonces había eso, excomunión, ¿verdad? Y lo acusaban de herejía, de apostasía y de abodá zará, ¿verdad? Idolatría. ¿Por qué? Porque obviamente era negar totalmente el fariseísmo en el cual ellos habían crecido, era negar el fariseísmo por completo. Porque en el fariseísmo, en la religión judía, pues entendía que esa era la verdad y ese era el camino para llegar al Padre. Pero de pronto, cuando creían en Mashiach y hacían la tevilá para hacer teshuvá, decían: ya no necesito más la religión, sino por eso el Padre ha enviado a su Hijo. Y ahorita se los va a explicar, justamente le va a explicar esto, ¿no? ¿Por qué aquí entra en este diálogo y por qué le dice más adelante que Él ha sido el medio de salvación? Por lo mismo, ahorita nos estamos adelantando un poquito. ¿Ah? Bueno, dice más adelante: de cierto te digo que si alguno no hace, voy a transliterarlo, podríamos decir, ¿no? Metafóricamente, o ¿cómo se dice? Parafraseado más bien. En verdad te digo, si alguno no hace la tevilá para hacer teshuvá, entonces ¿qué dice? De agua, y además tevilá del Ruach HaKodesh, es decir, purificación de las aguas para volver al Creador, y no viene sobre él el Ruach HaKodesh, no puede entrar en el reino de Elohim. Fíjense nada más, ahí está, no puede entrar en el reino de Elohim. Esto es por demás importante. ¿Por qué? Porque esto nos da la respuesta a un montón de gente por allá afuera, que incluso dice que cree en Yeshua y habla de Yeshua, pero como no han hecho teshuvá como debe de ser, con la purificación, y no necesariamente por el agua, sino por el acto mismo voluntario de volver al Creador para ser purificados por Él y ser purificados con su presencia divina, entonces por eso no pueden percibir el reino de Elohim. Y por eso están diciendo, y siguen diciendo mucha gente, que el reino todavía no está, que el reino viene en el futuro. ¿Por qué? Porque solamente están en la letra, colgados de la letra, solamente sostenidos en la letra, sin poder ser lavados y ser una nueva persona y poder percibir el reino de Elohim. Le sigue diciendo, fíjense, lo que es nacido de la carne, carne es decir, todos nosotros nacemos de nuestros padres. Y aquí estamos, ¿no? Venimos y ya somos personas, ya somos una persona, ya somos alguien. Pero vean lo que dice: lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Ruach, lo que del Ruach es nacido, Ruach es. Lo que del aliento es nacido, aliento es.
¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? Otra vez, que cada israelita, y en este caso cada ser humano, tiene la necesidad de reconocer su condición y volver en obediencia al Padre, para que en la purificación de las aguas se demuestre una purificación del Ruach HaKodesh, del aliento santo en nosotros, y poder ser espirituales. Fíjense que ser espirituales no significa una situación gnóstica, mística, pentecostal, ni nada de eso, volátil, que sienten que en verdad solamente los conceptos filosóficos y volátiles andan ahí, ¿no? Sino lo que dice la Escritura, y Yeshua así lo demostraba, ¿verdad? Es tener entendimiento completo de la voluntad del Padre y de accionar la voluntad del Padre. No es dogma, no es filosófico. Vemos a Yeshua actuando, viviendo, demostrándolo. No solamente pensando, y Yeshua no se la pasaba diciendo, ay, me habló el Espíritu, y ay, escuché la voz de Dios, y ay, siento que, y no. Él no vivía así pentecostalmente, porque lamentablemente algunas corrientes, ¿verdad?, de la renovación carismática, fíjense, renovación carismática, se dan cuenta cómo la necesidad religiosa de hacer nuevas criaturas, buscan métodos y les llaman renovarse. Cuando Yeshua está hablando de nacer de nuevo del agua, que es la palabra, a través de la Tevilá, para hacer una purificación interna del Ruach HaKodesh y poder entrar en el reino de Elohim, otros andan hablando de una renovación carismática. ¿Se dan cuenta todas las tergiversaciones y todo el intento religioso humano? Y empiezan a decir que eso es andar en el Espíritu, es andar así como que pensando, y una fe volátil y sintiendo cosas y experimentando. No tiene nada que ver con el Yeshua. Jamás Yeshua van a ver, ¿verdad?, que el Espíritu me habló y que me dijo y nada de eso. Él simplemente era un instrumento del Creador que demostraba estar en el reino y ser del reino del Padre. Y es por eso que aquí no hace la gran diferencia. Una cosa es nacer de la carne y otra cosa es nacer del Ruach. Cuando nacemos del Ruach, entonces, como dice Shaul, y Shaul siempre se la pasó hablando de esto, especialmente la carta a los romanos, que es lo que significaba nacer de nuevo, una nueva criatura. Una nueva criatura. Por eso el asunto de los circuncidados, de los mutilados y todo esto que Shaul alega de una forma muy constante, es de que creían que la circuncisión hacía nuevas criaturas. Es decir, que la circuncisión hacía de un gentil bestial a un israelita puro. Y no, lo que Shaul decía, no, una nueva criatura es aquel que es ¿qué? Circuncidado del corazón. Circuncidado del corazón. Una nueva criatura, es lo que Shaul decía. Y es lo que vemos aquí mismo, ¿verdad? La circuncisión del corazón no es otra cosa que una purificación interna a través del Ruach HaKodesh para presentarse como nuevas criaturas. ¿Y nuevas criaturas qué son? Por otro lado, porque también se ha enseñado mal allá afuera. ¿Qué es una nueva criatura? Y yo se los digo esto porque así yo lo escuché en los lugares donde estuve. Una nueva criatura para ellos cambiar estilo de vida, hacer un estilo de vida católico, de imágenes, católico romano, de imágenes y de la Virgen María. Una nueva criatura para lo que yo aprendí allá es cambiar el estilo de vida y ahora ser un cristiano evangélico, sin imágenes, sin cruces y sin ídolos y sin la Virgen María. Pero obviamente el calendario, las fiestas, Navidad, Cupido y Semana Santa y Día de los Muertos y todo era lo mismo. Todo era lo mismo,
¿okay? Los dogmas, la teología, la doctrina, la Trinidad, la cruz, todo era lo mismo. Entonces, a mí me enseñaron que ser una nueva criatura nada más es ahora ser cristiano evangélico, no fumar, no tomar, no tener la cruz, los ídolos y la Virgen María. Pero de ahí en más es lo mismo, fiestas paganas, ¿verdad? Todas estas cosas, una vida sin Torah, en desorden, sin Shabbat, sin festividades santas. Entonces yo decía, y un día hablaba con una persona, ¿verdad? Yo decía, ok, ¿cómo les enseñan a ser diferentes, a ser nuevas criaturas, a ser personas diferentes, pero viven igual que los católicos? ¿Cómo son diferentes si celebran lo mismo, si guardan los mismos días, si santifican los mismos días, el día del sol, si andan con las cruces colgadas? ¿Cómo vas a ser diferente? Le decía yo. Si trabajan los mismos días, descansan los mismos días. Y cuando le decía todo lo que hace la diferencia en un verdadero nacido de nuevo, dice, no, pues sí es muy diferente. Pues claro, es muy diferente. Vivir una vida de Torah es muy diferente. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es de que desde el primer siglo Yeshua ya le estaba diciendo, en este caso Nicodemo, olvídate de tu religión. Olvidémonos de todas esas religiones, sectas, movimientos, ritos y todas esas cosas. Y volvamos al Creador para ser purificados con su palabra, representado en el agua de la Tevilá, y poder ser purificados con el Ruach HaKodesh para poder entrar en el reino de los cielos y comprender el verdadero reino de los cielos. Y ahí es donde pasamos a ser espirituales. Espirituales, otra vez, no es una cuestión gnóstica, mística, filosófica. Espirituales, ¿qué es? Es ser espiritual. Andar en la voluntad del Eterno. Eso es ser espiritual. Espiritual es ser guiados verdaderamente por el Ruach HaKodesh. Vean lo que dice más adelante. Dice, no te maravilles de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del aliento, del Ruach. Es decir, nuestra vida pasa a una vida totalmente dirigida y guiada por el Creador, a través de su Ruach HaKodesh, en donde mis pensamientos, mi voluntad, mis proyectos, mis planes, mis expectativas, y yo, se queda por un lado y nos ponemos a la disposición del Eterno para ser sus siervos, para ser guiados, para ser guiados, ¿ok? Y entonces poder experimentar el reino de Elohim. ¿Cómo se manifiesta el reino de Elohim en nuestras vidas? Haciendo su voluntad. Así de sencillo, haciendo su voluntad y sosteniéndonos en la roca que es Mashiach. En la roca que es Mashiach. Ahora, le sigue diciendo Nicodemo. Nicodemo respondió y le dijo, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Fíjense nada más. ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales, ahora vean lo que está hablando ahí. Cosas terrenales. Cosas terrenales. ¿De qué cosas terrenales está hablando aquí Yeshua? ¿Se dan cuenta? No está hablando de cosas místicas, gnósticas, no está hablando de espiritismo, ¿verdad? Y que el espíritu me lleva y como aquella falsa profetisa, ¿verdad? Que dice que se desprende y entonces va a las profundidades de no sé dónde y anda con los espíritus. ¿Se acuerdan esa mujer que es apóstola? Ya no sé ni si se dice así.
y que los billetes hablan y todas esas cosas, que el mundo espiritual, y se dan cuenta las aberraciones, por no decir una palabra fea, se dan cuenta las aberraciones de lo que dice esta gente, que supuestamente así opera el espíritu. El dinero habla, escúchenlo. Y ahí están todos los ignorantes, ahí queriendo escuchar. Imagínense nada más. El mundo espiritual así es, empieza a decir una sarta de barbaridades. Qué ridículo, de verdad, qué vergonzoso. Por eso la gente no cree, porque creen que se trata de metafísica, creen que se trata de espiritismo, de gnosticismo, de que el espíritu dice y hace y que le dijo y que no sé qué y que se desprende. Todas esas aberraciones, ¿verdad?, son el gran problema que se metió Roma con su gnosticismo del siglo III y que está siendo arrasado hasta el día de hoy en muchos movimientos cristianos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Incluso aquí todavía no le está hablando de las cosas celestiales, está diciendo, eres tú maestro de Israel y no entiendes las cosas que te estoy hablando, y eso que te estoy hablando de cosas terrenales. ¿Qué cosas terrenales? Hacer teshuvá. Hacer teshuvá haciendo la tevilá para volver al Padre, eso es terrenal. Pero aún así todavía no le dice cosas celestiales, le dice, si les he hablado cosas terrenales y no creen, cosas terrenales estaba enseñando todavía Yeshua. Cosas terrenales estaba enseñando todavía Yeshua, y aquí apenas los estaba introduciendo a las cosas celestiales. Pero él dice, si las cosas terrenales no las creen, ¿cómo van a creer si les hablo las celestiales? Las celestiales. Dice, nadie ha ascendido al cielo, 3:13, nadie ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí ya comienza con las celestiales. Y aquí ya le invita a dar un paso más. El reino de los cielos se trata de desprendernos de la carne en la que nacimos y que está sujeta a todas las cosas terrenales, religiosas, dogmáticas, rituales, para volver al Creador, porque Él es Ruach, y la parte de nosotros que es Ruach estaba muerta por delitos y pecados, pero entonces, lo que dice ahí Mashiach es, nadie puede hacerlo, o como dice esta parte, si alguno no nace, es decir, si alguno no toma la iniciativa. Pero si el que toma la iniciativa, en este caso un individuo, yo tomo la iniciativa y me desprendo de todo este sistema para volver al Creador, haciendo una purificación, para que venga la purificación también de Ruach HaKodesh, de Esh y de fuego, Espíritu Santo y fuego, entonces ya soy una nueva criatura, que soy dirigida obviamente por el Todopoderoso. Y entro en el reino de los cielos y puedo percibir a aquel que vino del cielo y entiendo las palabras del cielo. Saben, ayer estaba mandando el mensaje a un hermano, mando saludos allá en Argentina, en el Chaco, Argentina, si no mal lo recuerdo, y le hablaba de esta parte que hoy día es muy notable, ¿verdad? Hoy día es muy notable. Un velo que no permite discernir el reino de los cielos. El reino de los cielos que Mashiach predicó. Un velo que no permite ver a Mashiach exaltado, a Mashiach entronado. ¿Por qué? Porque todavía no han nacido de nuevo. Si no pueden ver el reino, mucho menos pueden entrar, y obviamente van a estar esperando uno en el futuro. Y le decía a este hermano, y esto no se trata de persuasión, eso se trata de revelación. Pero ¿cómo viene la revelación? Como lo hablábamos también ayer. ¿Cómo llegamos hasta acá si no clamamos al principio? ¿Cómo llegamos hasta acá si no hubiéramos clamado? ¿Ok? Si no hubiéramos clamado, seguiríamos allá.
y seguiríamos velados y seguiríamos dispensacionalizados, esperando un reino en el futuro, esperando un rey, un templo, esperando todas aquellas cosas, esperando la promesa como si fuese para el futuro. Pero Yeshua nos enseñó a percibir las cosas espirituales y a entender el reino de los cielos y a entender la profecía, reentender la profecía y poder decir: el reino de los cielos ya vino hace 2000 años y está aquí y es del Mesías, y lo que va a venir a hacer es venir por su reino para llevarlo al Padre, y así concluir. Entonces aquí es donde vemos esta gran diferencia, ¿ok? Esta gran diferencia. Porque ya saben, ¿no? Esto no solamente es un problema del cristianismo, que la gran mayoría está esperando todavía el reino en el futuro, y un milenio, ya saben todas estas cosas, y el templo, y todo este asunto. También es del judaísmo, y también del mesianismo y efraimismo, y todos estos asuntos. Entonces, así es, como dice Patricia, clamamos y nos escapamos de Egipto. ¿Se dan cuenta? Y esto está motivado por la voluntad propia, por nuestra voluntad. Por eso aquí también Yeshua le está hablando a él, a Nicodemo, y le está hablando de lo que él puede hacer. Lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, pero ustedes, ¿qué dice? Verso 3:11, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Se dan cuenta? No dice, pero ustedes no se han dado cuenta de mi testimonio. No dice, pero ustedes están distraídos. No, dice, ustedes no reciben. Toda la persona, ¿verdad?, que no ha entendido el reino de los cielos y no está en el reino de los cielos actualmente que Yeshua ha acercado, es porque primeramente no ha recibido las palabras del profeta al cual oír. ¿Por qué muchos están dispensacionalizados y talmudizados con el reino futuro? Porque han cerrado sus oídos a escuchar que Yeshua es rey, a escuchar que el reino de los cielos se ha acercado, a escuchar las parábolas donde Yeshua dice que el reino está ahora. Ahí está, aquí lo dice. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio, solamente reciben lo que les conviene. Casi eso hubiera faltado. En el 3 entonces dijimos, nadie ha ascendido al cielo sino el que descendió del cielo. Vean, esta versión dice, nadie ha ascendido al cielo, subido al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es este? El Ben Adam, el Hijo del Hombre que es del cielo. Aquí es donde ya Mashiach nos revela más claramente que él no puede venir de un hombre. Y que cuando lleva el título de Ben Adam, hijo de Adán, o el Hijo del Hombre, es en alusión al libro de Daniel, en el cual él dice, y vi a uno como hijo de hombre, que se acercaba al anciano de días, y recibía el reino sempiterno, que no tiene fin. Ese es el que Yeshua está diciendo aquí, ¿verdad? Nadie asciende al cielo, sino que el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre, que es del cielo. No es de la tierra, es del cielo. Ahora en el 14 agrega, y así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Y aquí viene este misterio revelado, ¿verdad? Que pues en la antigüedad solamente podían usarlo, o lo usaron como recurso salvífico por la rebeldía que cometió el pueblo de Israel, y dice que el Eterno envió serpientes, ¿verdad?, que estaban matando al pueblo de Israel, y entonces el Eterno le provee al pueblo de Israel un medio de salvación para que miraran hacia arriba a través de algo. Y este algo era una figura solamente de ese alguien que iba a venir a ser levantado también. A ser levantado como Moisés levantó la serpiente, para que, dice, para que todo aquel que en él cree, que crea en él. Ahora vean esta versión,
Dice, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Sino que tenga vida eterna. Es muy interesante porque el sistema de Faraón que vimos también ayer ha puesto al Mesías, obviamente en un símbolo también que añadió Constantino, pero lo ha dejado ahí. Y lo ha dejado ahí para que el mundo lo idolatre. ¿Ah? Y saben esto lo que pasó en el pueblo de Israel. Saben lo que pasó con la serpiente ardiente que hizo Moisés, que era un medio para recibir salvación de la mordedura, ¿verdad?, de las serpientes. Dice que siglos después se convirtió en un ídolo. Y entonces ponían así, ¿verdad?, la serpiente alzada y ahí la idolatraban, ahí hacían ídolo. Y lo idolatraban. Saben que es lo único, es lo mismo que ha hecho hoy día el sistema egipcio allá afuera, ¿verdad? Ha colgado el Mesías ahí en un símbolo pagano egipcio y ahí lo adoran y ahí le rinden culto. Es más, en el catolicismo hay hasta un día que le llaman el Día de la Santa Cruz y hacen un culto a la cruz. Se dan cuenta cómo desvirtúan totalmente, ¿verdad?, la misma profecía y las sombras proféticas. Cuando Yeshua dice que el Hijo del Hombre iba a ser levantado, estaba hablando del día que iba a ser un corbán, el día que iba a ser un corbán que moría en el madero, para que por medio de ese corbán, por medio de esa entrega, que llegáramos al Padre y obtuviéramos la redención del Padre, la sanidad del Padre, no que nos quedáramos ahí adorando a lo que está colgado. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, que terminaron adorando lo que estaba colgado, y es lo que hace hoy día la religión, incluido el cristianismo. Perdónenme, pero a veces cuando hablo de estos sistemas y la gente se me enoja y dice, oye, ¿por qué hablas mal del cristiano? Y es que no somos como los católicos. Es que es lo mismo, es lo mismo. El Padre puso el Mesías para que fuera un medio de redención para llegar a Él, no para que te quedes ahí adorándolo o adorando la cruz. Hay que reaccionar. Aquí es donde por eso Yeshua dice, el que ni siquiera puede entender las cosas terrenales, ¿cómo va a entender las celestiales? Y entonces ahora vamos a la siguiente parte, ¿verdad? También, porque dice, así como Moshe levantó la serpiente del desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Estaba hablando del día de su muerte en el madero, como un corbán, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida. ¿Se dan cuenta otra vez? Voluntad. El que quiera creer. El Eterno jamás obliga a nadie, ni tampoco etiqueta a alguien para salvarlo o para perderlo. Ese es uno de los textos que también, por un lado, destruyen totalmente la doctrina calvinista de los salvos siempre salvos, por predestinación. Aquí dice, porque para que todo el que crea no se pierda. Por simple lógica, y el que no crea, pues se va a perder. Así de sencillo. Otra vez voluntad. ¿Se dan cuenta cómo comienza? Fíjense que antes de llegar en creer a Él, o en creerle a Él, ¿qué comenzamos con Nicodemo? A hacer teshuvá. A hacer teshuvá y ser purificados, ¿verdad?, con la palabra, que es símbolo también de la purificación del Ruach HaKodesh, para que el Ruach HaKodesh esté en nosotros y seamos guiados por Él, y entonces podamos entender las cosas celestiales de aquel que fue el colgado en el madero para poder llegar al Padre. Para poder llegar al Padre. Y no todo lo contrario. No todo lo contrario, que sería creer que estar en mi religioncita es ser un nuevo estilo de vida y además quedarme a adorar, ¿verdad?, al símbolo, ¿verdad?, o al crucificado. Bueno, sigue diciendo,
para que todo el que crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Porque de tal manera amó el Todopoderoso a la humanidad. Cuando viene aquí la palabra mundo, en ese sentido, en el griego está hablando de los habitantes de la tierra, cosmos, los habitantes de la tierra. Dice porque de tal manera amó el Todopoderoso al mundo, que hasta dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Ahora, por supuesto, en efecto, cuando hablamos de creer en Él, no, yo creo en Él. No, es creerle a Él, creer en las palabras de Él, creer en su enseñanza, creer en su instrucción, creer en todo lo que Él dijo. Si Él dijo el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. No me vengan con que no, es que pues sí, el reino va a venir después, porque como no hay paz, pues bueno, va a venir después, en el milenio. Ahí en el milenio va a ser el reino. No, el reino del cielo se ha acercado. Ya vino, y aquí está. Y Yeshua dijo que solamente va a venir por su reino y se lo va a llevar para con el Padre. Entonces, otra vez, para que el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, y eso es un hecho también grande, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Es decir, la venida del Mesías, finalmente aquí vemos que tiene un motivo de redención. Tiene un motivo de redención. Y es en primera instancia. Yeshua dijo, y lo vamos a ver más adelante, que Él no condenaba a nadie, sino que, como dice en la Torá, la palabra que Él habló es la que finalmente va a condenar a los incrédulos. Porque Él nomás viene a dar la verdad. Y ahí está la verdad, el que la acepta tiene vida eterna. Pero el que rechaza la verdad, esa palabra hablada con verdad, le va a condenar. Dice, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, otra vez, la luz vino a los habitantes de la tierra, y no está hablando nada más de Israel. Fíjense, esto es muy interesante porque dice, porque esta es la condenación, que la luz vino a la humanidad, a todos los habitantes de la tierra. Muy interesante porque no dice a los judíos o a los israelitas, dice al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Es la verdad, es Yeshua mismo, ¿verdad? Es la verdad del Padre. ¿Y qué es lo que ahora cuando dice esto y se lo dice otra vez a Nicodemo? ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Qué pasaba con los fariseos? Y es que eso se lo dice especialmente a eso, pero aunque se lo dice a ellos, nos da un parámetro de finalmente cómo es la humanidad en general. ¿Cómo es la humanidad en general? Ayer, en lo que estaba ahí reparando el equipo y estaba ahí en la madrugada, ¿verdad? Estaba viendo un video que postearon por ahí de una película, ya ven, una película ahí de homosexuales y que no sé qué eso, y que ahí los cristianos intentan dar su opinión, pero lamentablemente en los debates se los arrastran. Porque por un lado dicen que ya la ley está abolida, pero por otro lado están diciendo que el homosexualismo es una violación a la ley. Entonces se contradicen. Pero bueno, el punto que estaba viendo ahí es de que las otras personas, ¿verdad?, que estaban opinando sobre esto, me llamó la atención por esto. Las otras personas que estaban opinando sobre esto, y por eso Yeshua dijo eso, la luz vino al mundo, es decir, a todos los habitantes de la tierra. Pero ¿quién no la quiere escuchar? ¿Quién no quiere ver la luz? Los que viven en pecado, los que viven en tinieblas. Por supuesto, la gente que vive el homosexualismo o cualquiera de estas áreas, o lo practica, o tiene gente cerca, o simplemente secunda ese tipo de actividades, no quieren escuchar nunca la palabra. ¿Saben? Lo primero que dicen es,
¿Y tú cómo sabes que eso es la voluntad de Dios? Ese es un libro nada más escrito por hombres y es la opinión de los hombres respecto a Dios. Fíjense nada más. Así es, no quieren dejar su pecado. Entonces, todo el que vive en impureza, en iniquidad, en transgresión, pecando, lamentablemente hasta los mismos cristianos, ¿verdad? No quieren escuchar más de la palabra. No. Ese es, como dicen ellos, la letra mata. Rápido salen con la letra mata, ¿verdad? El espíritu edifica. ¿Por qué? Pero porque no quieren escuchar la Torah en donde dice tal y tal y tal y tal y tal mandamiento. Y no tragarás cerdo, ¿verdad? Porque es impuro. No comerás cerdo porque es impuro. Ahí están tragándosela. Pero aquí, no quiero escuchar, el espíritu vivifica. Ya con eso se la sacan. ¿Y por qué? Porque no aman la luz. Y aquí lo dice bien Yeshua. ¿Ok? Esta es la condenación, dice. Esta es. Dice. Otra vez, déjeme retomar donde dice esta parte. Dice, el que cree ya no es condenado, dice, pero el que no cree es... 20, porque todo el que practica... Ok, porque esa es la condenación. 19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, es decir, la verdad, la Torá, la palabra viva, vino al mundo, vino a hablar la verdad y la santidad, pero los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, es la transgresión, es la desobediencia, es una vida anárquica, una vida sin mandamientos, una vida sin leyes. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Por qué no quieren, por ejemplo, guardarás el día de Shabbat? Porque sus obras son malas. Porque están bajo la religión y no quieren obedecer la Torah, quieren obedecer la religión, las tinieblas. Los hombres amaron más las tinieblas, es decir, la transgresión, que la verdad, que la luz. Sus obras son malas, porque todo el que practica cosas detestables, fíjense lo que dice en el 20 en esta versión, porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz. Y ciertamente este video que estaba viendo ayer, que les decía de este filme, todas esas personas que estaban opinando en pro del homosexualismo, fíjense, que es una cosa detestable, lo dice la Escritura, todas esas personas aborrecen la luz. Y tú les dices algo de la Biblia y lo primero que te dicen, ese es un punto de vista de un hombre, eso los escribieron los hombres. ¿Y cómo sabes? ¿Y tú estuviste ahí? ¿Verdad? Estaba un predicador diciendo sobre el matrimonio, el primer matrimonio, Adán y Eva, ¿verdad? Todo eso. Y a una mujer, lamentablemente, ¿verdad? Para no ofenderla, pero con falta de todo tipo de percepción espiritual, dice, pero nadie estuvo ahí. Hágame el favor. Ya ni siquiera Yeshua cuando dijo, en el principio no fue así, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Lo dice el Mesías, por favor, y está citando la Torá. Y una mujer tan insulsa dice, pero nadie estuvo ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la bajeza tan espiritual de esta gente? Que como vive en tantas tinieblas y ama las tinieblas, detestan la luz. El que practica cosas detestables o las secunda, etcétera, o las vive o las va a hacer, aborrece la Torá, aborrece la luz. Y no va a venir a la luz, así dice. No viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. ¿Se dan cuenta? Es decir, este mundo lo que más quiere es alejarse cada vez más de las palabras de la Escritura, la Torá, los profetas y de Yeshua mismo. ¿Por qué? Ahí está. Porque no quiere que sus obras sean reprobadas. ¿Saben? Por eso el catolicismo está hecho de dogmas. Por eso el judaísmo está hecho de dogmas. Por eso el cristianismo sigue los dogmas de la Iglesia Católica y no quiere escuchar la palabra. Por eso la humanidad allá afuera,
Se conforma con decir, yo creo en mi propio Dios, yo aquí tengo Dios en mi corazón, aquí vive en mí y yo estoy bien con todos y ya. Así con eso. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que se han hecho cada quien. Para ellos, por supuesto. Que no es el Elohim Todopoderoso, Padre de Yeshua. Porque cuando se manifiesta Él y se manifiesta el Mesías, que es su palabra, entonces todas las tinieblas quedan expuestas. Pero entonces el mundo que no nace de nuevo, y vean, aquí se lo sigue diciendo a Nicodemo, fíjense lo que le está diciendo a Nicodemo. Yeshua le está diciendo a Nicodemo, yo doy testimonio de lo de arriba, nadie asciende al cielo, sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y yo doy testimonio de lo que está en el cielo, pero ustedes, le dice Yeshua a él, pero ustedes no creen en el testimonio. Ahí está, por voluntad propia lo rechazan. Pero la luz vino al mundo. Pero lamentablemente, Yeshua le dice a Nicodemo, muchos de ustedes no quieren escuchar la luz. No quieren ver la luz. ¿Por qué? Porque viven en tinieblas. Y no estamos hablando ya a esas alturas solamente de religión. Estamos hablando de todo tipo de áreas en el ser humano que no quieren que esas áreas sean expuestas. Aquí es donde se demuestra una vez más quién ha nacido de nuevo verdaderamente, cuando es expuesta toda su vida delante de la luz. Fíjense, ustedes y bueno, el ejemplo más claro, ¿verdad? En la noche, cuando uno prende la luz de la habitación, todo se ve, todo podemos ver, todo lo que hay ahí, ¿cierto? Eso es. Cuando el Mesías, cuando la palabra, cuando la Escritura alumbra en nuestra vida, todo se ve. Y lo que el mundo menos quiere allá afuera es que la luz sea alumbrada para ellos, porque se va a ver toda su pudredumbre. Sin embargo, los que nos esforzamos, y espero que seamos todos, y el Eterno siga poniendo esto, y no es por nosotros, sino que nosotros quisimos, pero Él nos ha hecho el favor, ese es eso es gracia, de poder alumbrar con su luz nuestra vida y poder ver cuáles son nuestras transgresiones y quitarlas y lavarnos. Por eso, otra vez vamos al punto principal, por eso Yeshua dice, el que no nace del agua y del Ruach HaKodesh, ¿qué quiere decir? El que no se considera a sí mismo y ve que hay manchas e impurezas y no se lava, entonces no puede entrar en el reino de Elohim. Pero si nos humillamos y decimos, hemos transgredido, vivimos en tinieblas o hay tinieblas en nuestra vida y venimos a hacer la Tevilá para ser purificados por el Ruach HaKodesh también, entonces las obras malas son expuestas y las tinieblas son destruidas. Así de sencillo, y fíjense que no tiene nada que ver con vivir una vida mística, ¿cómo se dice? Mística, espiritista, ni metafísica, ni nada de esas cosas, sino vivir una vida acorde a la palabra de Elohim, acorde a la voluntad del Todopoderoso. Bueno, ahí está, Efesios 5:13, ponen aquí, todas las cosas que son reprobadas, son los pecados, son manifestadas o reveladas por la luz, pues lo que revela es luz. Revelad por la luz de la palabra, que Yeshua, quien reprende a cada hombre de pecado, con la luz que le revela los pecados en su corazón. Ahí está Shaul diciéndolo a los Efesios en otras palabras. Pero ¿qué dice? Dice lo mismo. El Mesías es la palabra viva, que usa bien la palabra de verdad para iluminarnos y mostrar cuáles son nuestras transgresiones. Y bueno, Yeshua está hablando con un fariseo y le está diciendo en general a ellos sobre el testimonio, sobre la luz, sobre todas sus transgresiones, toda su forma de vida religiosa, pero saben, todo esto encaja a toda la humanidad, porque toda la humanidad está sujeta al engaño del transgresor, del engañador.
Entonces, ¿cuál es la condenación? Y vean que va punto por punto. Va punto por punto. Nicodemo es un líder de Israel, seguramente el Sanedrín, judío reconocido, rabino, pero con todo y lo que podrías presumir, en realidad todo eso es lo que lo tenía en tinieblas. Cuando viene el Mesías habla verdad, habla luz, y ellos tienen de dos: ser expuestos y reconocer todos sus errores doctrinales y decir, me vuelvo al Padre, o no reconocer y no escuchar. Ese es Nicodemo, que tuvo que tomar la decisión. Por eso después ya no se habla de él. Como les digo, algunos creen que creyó, ¿verdad? Que después de esto creyó. Y por supuesto que como Pablo de Tarso, Shaul de Tarsis, tenía que desertar del judaísmo, tenía que ausentarse de todo ello, porque fue expuesto por medio de la luz de todos los errores y todas las rebeldías que el liderazgo había caído, y quiso regresar al Creador. Y así como él, todos nosotros, fíjense, todos nosotros, y otra vez, no se trata de física, de metafísica, ni de espiritismo, ni cosas volátiles, ni nada, se trata de conciencia, que aceptamos, ¿verdad?, estar en errores y decidimos regresar al Creador, volvernos a Él para vivir una vida que le agrade, una vez que somos expuestos por la luz. Y entonces empieza a disipar toda tiniebla en nosotros, toda tiniebla. Y vamos en el proceso, y no que seamos perfectos, como dijo Pablo, sino que proseguimos a la meta. Seguimos iluminándonos con esta palabra, con esta luz, cada parte de nuestra vida. Por eso ahora que lleguemos a Matzot, también volvemos a hablar de lo mismo, en otro sentido, ¿verdad? La levadura. Seguir sacando la levadura, no solamente de nuestras casas, sino de nuestra vida. Todo lo que leuda nuestra vida, sacarlo, y así. Eso hace también, para hacer pan sin levadura como Yeshua, hay que sacar la levadura, ¿verdad? Y se necesita escudriñar. Igual, la luz escudriña todo nuestro ser y saca las tinieblas, Entonces, dice en el 20 otra vez, porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz, no quiere escuchar la Torá, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que practica la emet, ¿qué es esto último? Y con esto rematamos. El que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Elohim, en el Todopoderoso. Fíjense nada más. Pero el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué significa esto? Yeshua le está diciendo a Nicodemo, hay de dos en Israel: los que practican las tinieblas, que incluyen la religiosidad, y los que practican la verdad, que es la Torá. ¿Se acuerdan de Natanael? ¿Cuál es la diferencia entre Natanael, por ejemplo, y un fariseo promedio, incrédulo? El fariseo practicaba toda la religión ya hecha con takanot, tradiciones, ritos, que al momento de ser expuestas por la luz eran reprobadas. Y había de dos: regresar dejando todo o quedarse ahí. ¿Y qué pasaba con Natanael y muchos otros israelitas? No practicaban todas esas cosas, sino que más bien vivían la palabra. Por eso aquí lo dice: el que practica la verdad, emet, es la Torá, es la palabra, la instrucción, entonces este viene a la luz, porque es luz más luz. Y dice aquí, para que sus obras sean conocidas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Zaqueo? ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo tenía culpas, y cuando viene la luz, lo exhibe. Pero ¿cuál es la diferencia entre Zaqueo y los religiosos?
¿ok? Dice aquí robaba, sí, dice era un recaudador de impuestos y ahí se llevaba sus buenas ganancias, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia? Así es, que tuvo humildad, reconoció, cuando la luz lo expuso, que él dijo, oh, llegó la luz en mi vida, ¿y qué es lo que se ve en mi vida? Extorsión, negocio, robo tal vez, etcétera, y dice, no puedo vivir así. Y entonces la luz lo exhibió y dijo, Adón, le dijo a Yeshua, de aquí en adelante voy a restituir. Si a alguien le he robado, le voy a dar el doble, lo voy a restituir, lo voy a regresar más. ¿Y qué es lo que dijo Yeshua? ¿Se acuerdan? Que eso es clave. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? ¿Qué es lo que dijo? No por obras para que nadie se salve. ¿Así dijo? Hay que entender ese concepto de no es por obras para que nadie se salve. Hay que entender cuando Shaul habla de eso. Saqueo, deja de saquear, ¿verdad? Dice por ahí Fred en España. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Ciertamente el reino, vean, el reino de Elohim ha llegado a esta casa. Es decir, él estaba entendiendo qué es hacer teshuvah, estaba volviendo al Padre porque estaba entendiendo que había transgredido, había tinieblas en su vida. Cuando viene la luz, lo demuestra que es un saqueador. Y entonces él dice, estoy mal, voy a restituir, Señor. En la Torah me dice, si yo he robado, tengo que restituir. Nació de nuevo, subió el peldaño, y Yeshua le dijo, ya entendiste. Cuando practicas la verdad, entonces viene la luz a ti. Así de sencillo. Digo, no lo podíamos resumir tan rápido, sino en este ejemplo de saqueo. Y así cada uno de nosotros, en el momento que dejamos la transgresión, ¿verdad? Una vida anárquica, además religiosa, en donde se niega la escritura, los mandamientos, cuando dejamos eso, la luz que se ha expuesto en nuestra vida y podemos reconocer nuestras tinieblas, pero con humildad decimos, estoy mal, vuelvo a ti, Padre, en ese momento el reino de los cielos ha llegado. Fíjense nada más. El reino de los cielos ha llegado. El que practica la verdad, es decir, el que deja las tinieblas y viene a practicar la verdad que es la Torá, entonces la luz viene a él. Y sus obras van a ser conocidas, las cuales son hechas de Elohim. Por eso en Apocalipsis al final dice, y va a ser juzgado cada uno según sus obras. ¿Qué les parece? ¿Por qué en Apocalipsis dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras? Porque cada alma va a demostrar ahí si nació de nuevo o no nació de nuevo. Qué interesante. Cada alma va a demostrar ahí si nació de nuevo o no nació de nuevo. Si nació de nuevo es porque la luz le alumbró y dejó las tinieblas y empezó a practicar la verdad porque ya tenía luz. Según sus obras quiere decir, va a demostrar que hizo teshuvah. Así es decir, que escuchó a Yeshua HaMashiach el mensaje de volver al Padre y volvió porque la luz le mostró sus tinieblas, dejó sus tinieblas y sus obras hablan de él, es decir, hablan de verdad, hablan de obediencia. Así de sencillo. Por eso pues digo, Apocalipsis dice esto, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso es importante reconsiderar y entender bien cuando Shaul dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? No es por obras para que nadie se gloríe. Hay una gran diferencia entre querer hacer obras para redimirse, que hacer teshuvah para volver al Padre y vivir obras en Él, las obras que Él preparó de antemano para que en ellas anduviésemos. Esta es la gran diferencia y ese es el problema en muchos sistemas religiosos que no enseñan bien. Ellos mal enseñan, no es por obras para que nadie se gloríe y decir, no hagas nada, no tienes que hacer nada, ya eres salvo por gracia y salvo siempre salvo. Y ese es un gran error.
Porque la Escritura dice, vuélvete a mí, Yeshua dice, volveos, para que la luz se manifieste y entonces sus obras sean de luz, sean verdaderas. Esas obras son las que se van a reconocer en Apocalipsis, cuando dice otra vez, y fueron juzgados cada uno según sus obras, para ver si hicieron teshuvá, como Yeshua lo mandó, y la verdad se manifestara en sus obras que son de luz. Esa es la realidad de la Escritura. Por eso se tiene que reconsiderar todo ese sistema que está mal enseñado, tergiversado totalmente. Apocalipsis 22, ahí está, gracias Yerusha, y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante el Eterno, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí está. ¿Qué les parece? Según sus obras. ¿Cuáles obras? Estas. Juan 3:21. El que practica la Torá, que es la verdad, viene a la luz, que es el Mesías, para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Elohim. Obras que Él preparó antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos en ellas. Así también dice otra escritura. Para que nosotros anduviésemos en ellas. Y no son obras de justicia, son obras de salvación, es decir, son producto de mi redención. No son obras para yo buscar mi salvación, como mal se ha entendido y mal se ha defendido, sino que son obras que es fruto de haber hecho teshuvá y de ser hijo de Elohim. Obras sean conocidas, las cuales son hechas en Elohim. Ahí está, son hechas en Él. Y déjenme adelantar un poquito el tiempo por acá antes de que se nos agote. Entonces, este diálogo, este corto diálogo que Yeshua tiene con Nicodemo, se necesita también ver a detalle quién es Él, por qué está hablando, qué significa o qué nos está enseñando el fariseísmo de ellos, y en este caso de Nicodemo, porque siempre cuando estos textos yo me acuerdo, ¿verdad?, de todo lo que me enseñaron y todo en la iglesia y todo esto, y por supuesto que Nicodemo, ¿verdad?, y es como un punto de referencia, decir, ay, los judíos si no entendían y no eran espirituales y todo eso, ya como que los cristianos ya como que superaron la meta y ya creen que nacer de nuevo es, tener una emoción y un sentimiento así metafísico de que, pobrecitos ellos y nosotros ya estamos en la verdad. No, lo que intento aquí con todo esto y tratar de ver este detalle es volver a reconsiderar y pensar que, ¿sabes qué? El mismo sistema religioso que vivían ellos, el mismo sistema religioso hoy lo vive mucha gente y cree que ya ha nacido de nuevo. Y cree que, como le dijeron, que ser cristiano es un cambio de vida, es cambiar de vida y vivir de vida diferente. Vemos que realmente lo único que cambia son los ídolos, la Virgen María y la cruz. Pero de ahí en más es el mismo sistema de vida. ¿Me entienden? Es decir, hasta que yo vi que la palabra aquí estaba haciendo alusión a un cambio de vida, pero no nada más por decir ser creyentes es tener un estilo de vida diferente, no, sino más bien vivir una vida renovada, ¿verdad?, dando testimonio de la verdad, proyectando la luz del Mesías, para que nuestras obras o nuestros frutos den testimonio al final. Eso es lo que realmente vale. Entonces, nacer de nuevo no es solamente ser de una iglesia y pertenecer a la membresía y tener un diploma. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es algo metafísico, no es una experiencia volátil, mística, espiritista. Nacer de nuevo no es simplemente o ponerme otro nombre, ¿verdad?, o ya querer tener una identidad de alguna etnia. No. Nacer de nuevo, otra vez, como dice Yeshua aquí, es practicar la verdad para venir a la luz, habiendo hecho teshuvá con el lavamiento que expresa un lavamiento espiritual, el Ruach HaKodesh,
y nuestras obras sean conocidas. Ajá. Dice Miriam García, un diploma. Sí, se los digo porque en una iglesia que yo estuve nos daban diplomas. Sí, cuando se hacía el bautismo, entonces pasábamos a la membresía de la iglesia y nos daban un diploma. Ahí está, un diploma de ser miembro de la iglesia fulana de tal, etcétera, etcétera. Y ese papel yo lo podía llevar a cualquier iglesia de esa denominación y ser admitido. De verdad, o un certificado de bautismo también, dependiendo cómo se les llame, certificado de bautismo, membresía, todas esas cosas, ¿se dan cuenta? ¿Ustedes creen que cuando venga Yeshua va a decir, a ver, saquen sus certificados, a ver, de sus iglesias, a ver, vamos a ver las denominaciones, a ver, pónganse las denominaciones aquí, de la A a la Z, se saquen sus certificados, a ver sus fechas de cuándo nacieron, y se acostumbra mucho esto, ¿verdad? Decir, fíjense, se acostumbra a decir esto, ¿en qué iglesia naciste? ¿Quiénes son tus padres espirituales? ¿Han escuchado estas ridículas expresiones? Perdónenme, pero son ridículas. ¿Cómo que en qué iglesia nací? ¿Qué no es un cuerpo solo del Mesías? Y nacemos por voluntad del Padre, habiendo nosotros hecho teshuvá. ¿Cómo que qué iglesia nací? De veras, y ya después entendemos y qué ridículo es eso. ¿Cómo ando? Imagínense que el Mashiach dijera que son estas ridiculeces humanas, ¿verdad? Religiosas, de que, a ver, ¿en qué iglesia naciste? ¿Quién son tus padres espirituales? Y todas estas cosas, ¿en qué membresía estás? Y como los pentecostales, aquellos, ¿verdad?, que decían que ellos van a estar hasta el frente en el reino, que porque ellos cantan con todos los instrumentos y muy alegre, y los bautristas y los refrigerianos van a estar hasta atrás porque están muy aburridos. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas es parte del folclore religioso. Pero las palabras de Yeshua se les olvidan. Y aquí está hablando de obras de verdad, no obras de justicia, obras de verdad, obras de ser nacidos de nuevo, gente nueva. En la siguiente parte vamos a ver cómo se completa vivir una vida nueva. ¿Ok? Y bueno, no quisiera adelantarme porque es demasiado para solamente media hora. El diálogo que tiene Yeshua con la samaritana es un diálogo que también hay que verlo a detalle, ¿verdad? Porque es bien, bien importante. Pero vamos a concluir Juan 3, solamente lo que dice aquí, y esas no son palabras de Yeshua, es solamente una confirmación de mismo Juan el Bautista sobre lo que pasaba, porque lo que estaba haciendo Yeshua ya en ese momento es el parteaguas. El parteaguas del tiempo de los profetas, concluyendo con Juan, uno de los amigos del Mesías, uno de los amigos del novio, aquí lo dice él. Ajá. En donde pone una referencia para decir, ya llegó el novio. Y cuando llega el novio, todos los amigos para atrás tienen que menguar. Todos los profetas que fueron importantes, incluso yo mismo, Yeshua dijo que Juan fue el de los profetas más grandes, pero dijo Yeshua, ni siquiera él es tan grande como aquellos que entran en el reino de los cielos. Ajá. Y vean lo que dice en el 32. Voy a terminar de leer este capítulo porque en la próxima clase nos vamos a introducir en otro misterio importantísimo y grande, revelador, que Yeshua nos vino a enseñar en el diálogo que tuvo con la samaritana. Por ahora vamos a terminar este capítulo, no vienen palabras de Yeshua aquí, pero vean lo que dice Yohanan sobre Yeshua, todo lo que está escuchando, todo lo que están sabiendo de él. Dice, luego de estas cosas, Yeshua fue con sus discípulos a la tierra de Yehudá y quedó allí con ellos, y llamaban a la Tevilá. También Yohanan en Enón, a un lado de Salim, pues allí había mucha agua, y venían y hacían Tevilá. Porque Yohanan todavía no había sido puesto en prisión. Se suscitó entonces una discusión entre uno de los discípulos de Yohanan y cierto Yehudí en cuanto a la purificación. Y fueron ante Yohanan diciendo, Maestro nuestro, el que estaba contigo en el cruce del Jardín,
de quien tú testificaste, he aquí que también está haciendo tevilot, y muchos acudían a él. Yohanan respondió y les dijo: ningún hombre puede recibir nada por su propia cuenta, a menos que le sea dado del cielo. Yohanan aquí estaba dando testimonio simplemente de lo que hacía Yeshua, una vez más. Lo que haga, lo hace con autorización del cielo, es decir, del Eterno. Acuérdense que en hebreo esta expresión, el reino de los cielos, las cosas del cielo, era una forma metafórica de hablar del Eterno, ¿okay? Como estaban limitados a no expresar el nombre que vimos ayer justamente, Ehi Asher Ehyeh, de el que es, el que siempre ha existido, el nombre Kadosh. Siempre las expresiones decían el reino de los cielos, por ejemplo, en vez de decir el reino del Eterno. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo que está diciendo aquí es, todo lo que Él hace simplemente es respaldado por el Creador. 28. Ustedes mismos son mis testigos de que yo he dicho: yo no soy Mashiach, sino uno enviado delante de Él. ¿Se dan cuenta? Una vez más, aquí Yohanan, el Elías que habría de venir, y confirmando que él es el Elías que habría de venir, porque así dice la profecía: aquí envío delante de ti a mi mensajero, que preparará el camino. Yohanan le dice entonces a los fariseos: ustedes son testigos míos de que yo he dicho, yo no soy el Mesías, porque los fariseos llegaron a preguntarle a él: dinos, ¿eres tú el Mesías? No soy el Mesías. Así que él dice: yo no soy el Mesías, sino uno enviado delante de él. Y luego dice: el novio es el que tiene a la novia, pero el amigo del novio, que ha permanecido allí y lo escucha, se regocija grandemente a causa de la voz del novio. Así que este gozo, he aquí, se ha completado. Aquí hice alusión en alguna ocasión y otras ocasiones sobre la analogía, ¿verdad?, de la boda. Aquí vemos una vez más, entre líneas, las figuras que se usan de la boda hebrea. Vemos que Yohanan se califica a sí mismo como amigo del novio. Y hemos visto esto en la serie de profecía, en la clase número 7, sobre quién es la esposa y quién es la esposa y quiénes son los amigos. Los profetas, los patriarcas han sido como los amigos del Mesías, los que conocieron el Mesías, los que conocían la profecía, los que la veían de lejos, todos aquellos que son contados como aquellos que sabían que venían y murieron sin conocerla. Yohanan se convirtió en el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque no solamente sabía que venía, sino que lo vio y dijo: Hiné Zeha Elohim, y aquí el Cordero de Elohim. Y entonces él mismo se presenta como el novio, el amigo del novio. Y dice: pero él, el Mesías, él es el que tiene la novia, es decir, él es el principal y a él tiene que recurrir Israel. ¿Por qué? Porque muchos seguían a Yohanan, pero cuando aparece el Mesías, entonces todos empiezan a seguir a Mashiach. Y Yohanan empieza a quedarse solo, sin discípulos. Los discípulos empiezan a seguir a Mashiach. Y finalmente después él es preso, ya saben, decapitado por todo lo que denunciaba. Pero es lo que está diciendo aquí Yohanan. Yo necesito menguar, dice más adelante. Pero dice: pero yo me gozo porque yo soy su amigo, ¿verdad? Y dice: así que mi gozo ya se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya, porque el que ha venido, ¿de dónde dice? De arriba. Y esas palabras yo quería citar de Yohanan aquí. Dice: porque el que ha venido de arriba, déjeme ver, aquí se me movió este asunto. Porque el que ha venido de arriba, es decir, de los cielos, está sobre todos, pero el que es de la tierra es terrenal y habla
de lo terrenal. Es decir, Yohanan está diciendo, yo soy de la tierra y yo hablo cosas de la tierra. Vuélvanse, hagan purificación, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Yohanan dijo, pero viene otro detrás de mí, del cual no soy digno de encorvarme y desatar su correa. Dice, este purifica en Ruach HaKodesh y Esh, en Ruach HaKodesh, en aliento santo y fuego. Este viene del cielo. Es lo que estaba diciendo Yohanan aquí. Dice, el que procede del cielo está sobre todos. 3:32 de Juan. Y da testimonio de lo que ha visto y escuchado. Vean, da testimonio de lo que ha visto y ha escuchado. ¿En dónde? Allá en los cielos. Pero vean lo que dice, pero nadie recibe su testimonio. Pero el que recibe su testimonio confirma que Elohim es verdadero. Bueno, quería recurrir a esas palabras otra vez, aunque son de Yohanan, son muy importantes. ¿Saben? Hablar de los aspectos celestiales, hablar de la promesa celestial, hablar de la esperanza celestial, hablar de todo esto que Yeshua habló y que Yohanan, por ejemplo, aquí lo estaba reconociendo, es reconocer que Elohim es verdadero, es reconocer que Elohim es verdadero. Saben, en algunas ocasiones y me han dicho que a un servidor, e incluso a todos ustedes, solamente porque participan en la casa de estudios, que finalmente, ¿qué es la casa de estudios? ¿Quién soy yo? Lo único que hacemos es leer esto y tener en cuenta esto, el que vino del cielo. Nadie ascendió del cielo, sino que el que descendió del cielo y el que nos va a llevar al cielo. Pero esto nos ha ganado un título de ser como que las personas del cielo. A mí por ahí me dijeron que me pusieron un título, ¿verdad? El Señor de los cielos, de forma despectiva. Que porque, pues no ceso de hablar de las cosas celestiales. Pero es que ¿cómo voy a cesar de hablar de las cosas celestiales si todo el tiempo está hablando de las cosas celestiales? Yeshua dice que viene del cielo. Yohanan está diciendo que viene del cielo, que solamente él viene del cielo. Y habla las cosas que vio en el cielo. ¿Me entienden? Pero por otro lado así es, que bueno, aplausos. Si hablamos de esto, pues es que es esto lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y no es que yo sea el Señor de los cielos. El Señor de los cielos es el Mesías, es el que vino del cielo. Fíjense, voy a leer otra vez. Dice, él da testimonio de lo que ha visto y escuchado en los cielos, pero no quieren recibir su testimonio. Pero el que recibe su testimonio confirma que el Todopoderoso es verdadero. Y aquí viene en lo que sí nos gozamos. Aquí viene en lo que sí nos gozamos. Cuando nosotros damos testimonio de estas palabras y confirmamos lo que Yeshua nos viene a enseñar del cielo, nosotros confirmamos que Elohim es verdadero. Lo más triste es para aquellas personas que se burlan de las cosas celestiales y que anhelan cosas terrenales, porque en ese anhelo están rechazando y están diciendo que Elohim es mentiroso. ¿Se dan cuenta? Si usamos la lógica tan elemental en este texto y lo usamos a la inversa, simplemente es esto. Los que rechazan el testimonio de Yeshua, que viene del cielo y habla cosas del cielo, entonces están diciendo que Elohim es mentiroso, y que no hay confianza en él. 3:32, Yeshua da testimonio de lo que ha visto y escuchado en los cielos, pero no quieren recibir su testimonio. Pero el que recibe el testimonio de las cosas que él ha visto y escuchado en los cielos, entonces confirma que Elohim es verdadero. Y esa es la alegría más grande que yo experimento en mi vida y en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Que cuando yo leo las palabras de Mashiach sobre la promesa celestial, yo sé
que Elohim es verdadero. ¿Por qué? Porque Elohim no nos puede dejar aquí abajo caídos en este lugar, sino que Él quiere que todos seamos redimidos. Y por eso quería leer estas partes, ¿verdad? Sigue diciendo Yohanan: porque aquel a quien el Todopoderoso ha enviado, fíjense, ha enviado, no dice que ha adoptado, ¿saben? Hay un movimiento mesiánico que ha tomado mucha fuerza, del tipo adopcionista, que dicen que Yeshua no fue enviado del Eterno, del cielo, sino que nació como un hombre cualquiera de José y de Miriam, y que el Eterno lo adoptó después. Y eso es en el mesianismo, es un famoso y ahí renombrado rabino, ex pastor bautista de origen cubano, que se hizo ser llamado rabino y se puso un nombre. Y él niega ya al Padre y ya niega a Yeshua, aunque predica mucho de Yeshua y predica mucho del Eterno y mucho de la Torah y mucho de aquí por allá, está negando al Eterno que es verdadero, porque dice que Elohim no envió a nadie, sino que nació un hombre aquí abajo, de varón y hembra, y el Eterno lo adoptó. Sí, ahí están las iniciales. ¿Se dan cuenta? Y eso está creciendo en varios sectores mesiánicos, y empiezan con sus teorías, y que entonces cómo nació, y que si nació de la Virgen, y bueno, sí nació de la Virgen, pero un espermatozoide salió volando y lo tomó Gabriel y lo metió en Miriam, y para que tuviera que ser hijo de José, porque si no, no iba a ser rey de Israel, y tenía que ser, pero entonces no es hijo de Elohim, sino que lo adoptó, y entonces ya después lo hizo hijo de él, y luego lo subió a los cielos, y va a venir como humano a reinar en la tierra, y todas estas sartas de barbaridades que están diciendo ya, y que están negando el mismo testimonio de Juan. Bueno, ¿qué no han leído aquí? Él viene del cielo, lo envió el Padre, lo envió con un propósito. Nadie sube al cielo sino que el que descendió del cielo. El que ve cosas del cielo da testimonio de las cosas del cielo aquí abajo. Es tan real esto, está ahí escrito. El que recibe su testimonio confirma que Elohim es verdadero, porque aquel a quien Elohim ha enviado, las palabras de Elohim habla. Por esto esta serie se llama Yeshua, el profeta al cual oír. Juan 3:34, porque aquel a quien el Todopoderoso ha enviado a esta tierra, solamente las palabras del Todopoderoso habla. Ahí está. Porque el Todopoderoso no da su aliento con medida. ¿Se da cuenta? Aquel que ha sido enviado por el Padre solamente habla las palabras del Padre. Porque el Padre no da su ruaj en medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira del Todopoderoso permanece sobre él. Y bueno, esas son palabras de Yohanan, de Juan, pero están hablando de verdades que Yeshua también habla. Y nada más ahorita para completar esta clase, porque si nos metemos con del diálogo con la mujer samaritana se nos va a hacer aquí muy tarde, pero ese testimonio de Yohanan sobre Mashiach es el mismo que Mashiach da. ¿Ok? Y vean que aquí está hablando del Eterno Todopoderoso que envía a su Hijo. No está hablando de la primera persona de la Trinidad y la segunda que vino, que a la vez es uno, y la tercera del Espíritu Santo. No está hablando tampoco de Trinidad ni nada de esas cosas también tergiversadas del catolicismo. Está hablando del Todopoderoso, uno y único, que ha enviado a su Hijo para escuchar sus palabras puestas en él. ¿Se dan cuenta? Deuteronomio 18:18, aquí está. En Juan 3:34, porque aquel a quien Elohim ha enviado, las palabras de Elohim habla. Porque Elohim no da espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su poder. Aquí otra vez entendemos esto, que de Mashiach no era el poder, de Mashiach no eran las cosas,
de él no era nada, sino que el Padre se las ha conferido a él. ¿Se dan cuenta? El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su poder, en su mano. De tal manera que el que cree en el Hijo entonces tiene la vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira del Todopoderoso permanece en él. Y con este texto terminamos, una vez más, en esos movimientos mesiánicos y efraimitas y yagüistas y no sé de qué tipo más, judeocristianos, prosionistas, talmudistas, que tergiversan otra vez y hacen mentiroso a Elohim, dicen que los judíos no tienen necesidad de creer en Yeshua, que porque como ellos son muy fieles a la Torá, todos estos 2000 años no necesitan de Mesías, porque se redimen por la observancia de la Torá. Háganme el favor tan mentiroso. Qué mentira tan más grande, contradiciendo lo que dice aquí Yohanan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez, ¿qué es creer en él? Vamos desde Nicodemo, escucha sus palabras, hace teshuvá, hace la purificación para que el Ruach HaKodesh venga en él, entonces viva las obras de Elohim, manifieste sus obras de verdad con la luz, y entonces crea en el Hijo y sea del reino de los cielos y sea hijo de Elohim. Ese es el que tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo puede traerlo en la boca, puede decirle Mesías, puede decirle Yeshua o Yahshua o como sea, puede decirle lo que sea, pero ¿de qué sirve si está esperando el reino futuro, si está esperando un templo, si está negándolo, si está diciendo que es hijo de hombre, si está diciendo que fue adoptado, si está diciendo todas esas cosas que le niegan, ¿verdad? Lamentablemente no van a tener vida eterna, porque de nada sirve, como se dice aquí en México sobre los católicos, ¿verdad? De nada sirve que tengan al Jesús en la boca, de nada sirve que tengan al Yeshua en la boca, si están negando toda la escritura de él. Entonces el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, yo agregaría aquí, el que no obedece en toda la revelación que dio el Hijo, no tiene vida, sino que la ira de Elohim va a permanecer en él. De esta manera tenemos que, así como lo llegó a hacer Nicodemo, y así como lo llegó a hacer Shaul de Tarso, renunciar a todos esos dogmas religiosos y creer fielmente en lo que dijo Mashiach. No importa que nos digan los señores de los cielos, ¿verdad? O que estamos esperando nada más los cielos, no importa, eso lo dijo Mashiach. Y eso lo aplaudimos y eso lo esperamos y eso lo deseamos. Así que es muy claro el testimonio también de Yohanan. Nadie mejor que él lo vio desde el primer momento, lo escuchó y supo que él era aquel que había de manifestarse, el Cordero de Elohim, el profeta que él había enviado, el Mesías, el Hijo unigénito, el Hijo primogénito, el ungido, el Mesías, el Rey de Israel.